Hola, muy buenos días. Buenos días en este día martes, día último del mes de marzo. Hoy es 31 de marzo y pues vamos a leer el capítulo 7 del libro de Éxodo. Una disculpa porque ayer pues ya subí el devocional ya muy tarde, lo hice temprano, lo hice pues en la mañana, pero pues ya por cosas del día ya no pude hasta en la noche. Ya eran las 8 de la noche, una disculpa, pero hoy sí quiero subirlo temprano. Ese es mi objetivo el día de hoy. Espero sí cumplirlo. Pero bueno, se quedan ahí, tú lo puedes escuchar a la hora que tú tengas oportunidad. Ya sabes nuestra dinámica, cómo es leer primero el capítulo, reflexionar y después hacer la oración. Tú lo puedes hacer en tu casa. Esto es solo como una guía para que pues tú vayas sabiendo cómo hacer el devocional si nunca lo has hecho, si tú eres de las personas que dice yo no sé orar, yo no sé cómo leer la Biblia todos los días. Este es solo un pequeño apoyo para esas personas que no, pues a lo mejor están creando ese hábito también y pues esto les puede ayudar de saber cómo leer, qué nos dice el Señor y al final hacer la oración, adquirir ese hábito y pues es todo parte de un apoyo. Tampoco, ya te lo he dicho antes, no soy profesional, no soy una estudiada, solo te comparto lo que el Señor a mí me dice y si es de bendición para ti, tómalo para tu vida y sobre todo para que vayas creando ese hábito de leer la Biblia. Bueno, vamos a empezar en el capítulo 7 de Éxodo y recordándote que yo leo la Biblia de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra versión, también lo puedes hacer en la Biblia que tú tengas disponible. Dice así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte, por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: El faraón les dirá: Muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: Toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo que con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, como negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés: El corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana, cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente.
Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber el agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río, el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido, y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Amén. Ay, pues muchas cosas en este capítulo, muchos detalles que hay que tener en cuenta siempre cuando leemos la palabra del Señor. Hay que fijarse mucho en los detalles, pero pues también en lo que a ti más te llamó la atención después de tener esta lectura, qué es donde se enfocó tu atención, en qué versículo, en qué parte, porque ahí es donde el Señor te está hablando. A mí, por ejemplo, lo primerito que a mí me llamó la atención fue en el versículo 3. Después de leer todo el capítulo, el versículo 3 fue el que me impactó porque dice, sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Entonces, aquí yo veo el, el carácter de Dios, que es pues el Todopoderoso, es el Señor, y que su voluntad, siempre su plan, el plan que tiene Dios es más grande, es más grande que los problemas que podemos ver enfrentados en el día a día. Y con el objetivo de que volteemos a verle. Eso es todo. Eso es todo. Yo creo que para mí, si yo resumiera este capítulo 7, es eso. O sea, el Señor permite las cosas para que nosotros volteemos a verle. Permite, pues, eh, situaciones complicadas, de tristeza, de dolor. No es porque Dios quiere que nosotros suframos. Él no quiere que suframos. De hecho, si viene un problema, una situación difícil y estamos con Dios, es diferente, es más llevadero, porque problemas va a haber siempre. Estamos en este mundo y esa es la constante en este mundo. Pero cuando estamos con el Señor, los problemas se ven desde un punto de vista diferente. Y aquí el Señor te está mostrando para qué. ¿Para qué?
para que Él pueda hacer los milagros en tu vida y tú lo puedas reconocer. Cuando nosotros tenemos el problema, cuando nosotros estamos en la calamidad, en el sufrimiento, en el dolor, y nos acercamos a Dios y le reconocemos y sabemos em, que Él tiene nuestra vida en sus manos, los milagros ocurren. A lo mejor no como yo quiero, pero ocurren, porque el Señor ya tiene un plan más allá de mi visión. El Señor tiene un plan más grande de lo que yo puedo ver. Y a lo mejor en ese momento yo veo sufrimiento, dolor y le pregunto por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué permites que esto pase en mi vida. Pero el Señor lo hace para que tú voltees a verlo, lo reconozcas, le entregues ese dolor, ese sufrimiento, se lo entregues y Él lo transforme todo para bien, todo para vida. Eso es lo que a mí más me llamó la atención de este capítulo. Dime qué es lo que a ti te llamó la atención, por favor, escríbeme. Dime qué es lo que a ti más te llama la atención. ¿Cómo es que el Señor te está hablando a ti? Y también ya en otros puntos importantes, porque ya más adelante en el versículo 5 al final es lo que reafirma el Señor. O sea, los israelitas sabrán que yo soy el Señor, tú sabrás que yo soy el Señor. Alejandra sabrá que yo soy el Señor de su vida cuando ya pase esta situación que está viviendo, me reconozca, me la entregue. Ponle tú tu nombre, a ti en tu nombre, en tu vida, en la vida de la persona que más amas y que está sufriendo, es para que él o ella volteen a ver al Señor. Y ya cuando empiezan estas señales milagrosas, que pues la vara se convierte en serpiente, y más adelante que tanto Moisés como Aarón convierten las aguas de todo Egipto en sangre. Ahí pasa algo muy clave que es que el faraón le pide a sus hechiceros y magos que hagan lo mismo, como diciendo, pues si ellos lo pueden hacer, pues tu Dios no es Dios, porque todos pueden hacer o sea, todos pueden hacer eso, no todos pueden convertir, o ellos pueden convertir el agua en sangre y la vara de madera en serpiente, o sea, no tiene nada de extraordinario porque los demás lo pueden hacer también. O sea, tu Dios no es exclusivo, tu Dios no es Dios, tu Dios pues es un mago más, un hechicero más, ¿no? Pero ese es el pensamiento del faraón. Y el faraón pues le pide a sus hechiceros y magos que lo repliquen. Y a veces, trayéndolo a nuestra vida, siempre tú debes de traerlo a tu vida, a tu tiempo presente. Eso no es algo que se pasó allá en Egipto hace miles de años y se quedó ahí y ya, y eso no pasa ahora. Siempre ten en cuenta que la Biblia es actual. Se haya escrito en el año que se haya escrito, se haya formado, la Biblia es actual, es la palabra de Dios viva, ¿sí? Entonces, lo traemos a nuestra vida y ahora vemos muchas situaciones en las que el humano pretende ser Dios y pretende crear los milagros que solamente Dios puede crear, como la vida humana. Quieren replicar un ser humano, quieren, mm, pues, por ejemplo, a lo mejor es
Es un ejemplo muy contradictorio, pero pues el hecho de hacer eso de la inseminación artificial, pues ya su propio nombre lo dice, no es artificial, o sea, no es el milagro que Dios crea. Entonces, de varias maneras el ser humano quiere replicar las maravillas que solo Dios hace, sus milagros. El ser humano pretende ser Dios siempre y ha sido nuestro problema siempre, desde Adán y Eva. Ellos querían ser como Dios y Dios es Dios. Entonces, aquí es cuando vienen las preguntas de reflexión. ¿En qué momento de tu vida has pretendido ser Dios? ¿O le has dicho al mismo Dios que no y te le has negado porque piensas que tú puedes solo, porque tú puedes resolver tus problemas solo, que no necesitas de Él? Y entonces ahí es donde estás pretendiendo ser Dios. Y entonces pueden venir mucha gente, esos falsos profetas o el mismo ser humano vestido, disfrazado de, de la tecnología moderna, del doctor, del científico, de lo que sea, venir a decir y a suplantar a Dios y decir, yo puedo hacer esto, que solo se supone que Dios podía hacer. Y entonces te quieren lavar pues el cerebro y decirte, pues en realidad no existe Dios porque yo también lo puedo hacer. O solamente yo puedo con mis problemas, o sea, nadie más me puede ayudar. Entonces, esos son muchos de los detalles que hay que reflexionar. ¿En en qué etapas de tu vida has pretendido ser Dios? ¿Te has negado a Dios y pretendes suplantarlo con tu inteligencia, con tu cuerpo fuerte, con tu soberbia, con tus propios recursos? Hay que tener mucho cuidado en lo que el mundo ahora nos dice y que realmente no, al final no nos lleva a nada bueno. Yo no niego que los avances de la tecnología, pues el día de hoy nos ayudan. Claro, nos ayudan. El simple hecho de grabar este podcast o este audio o sea, es gracias a la tecnología que hoy tenemos, que el ser humano ha desarrollado, pero siempre hay que tener a Dios presente. Es gracias a Dios que hoy nosotros podemos tener muchas comodidades y porque así mismo Dios lo ha permitido. Para su propósito, siempre es para su propósito, para hacer su voluntad, para reconocerlo en nuestra vida. Siempre es así. Los milagros, como aquí dice, los milagros que realizaban Moisés y Aarón, siempre eran para reconocerlo a él. O sea, tampoco hay que confundir que a lo mejor Moisés quería pretender ser Dios, no. Por eso Dios le decía las cosas antes. Tú vas a ir con el faraón y le vas a decir esto y yo voy a endurecer su corazón y él te va a decir que no. Y entonces tú vas a hacer este milagro. Él le decía todo. Dios se lo explicaba a Moisés todo, para que no hubiera duda de que Moisés quería pretender ser también un hechicero, un mago, un dios, que la gente no se confundiera, porque la gente es bien dada a buscar ídolos en otras partes, a buscar señales milagrosas en donde realmente no son, en confundirse. Por eso Dios le explicaba todo a Moisés y ellos iban y hacían tal como el Señor les decía.
y pasaba tal como el Señor decía. Entonces, pues es esa situación, ¿verdad? Que no nos confundamos. No somos dioses. Todo lo que el Señor permite es para su obra, para glorificar su nombre, para hacer su voluntad, para su plan perfecto. Todo, bueno o malo, todo es para su plan que Él ya tiene para nuestra vida. Y si es malo, una situación que a ti te causa dolor, pues hay que hacer una pausa y reconocer que Él es Dios y que Él tiene el control, Él es soberano, Él es fiel. Me hizo unas promesas y se van a cumplir. Me ha hecho promesas y se cumplen. Y se van a cumplir siempre. Eso es lo que necesitamos reconocer todos los días. Y si viene alguien tratando de como explicarte y decirte lo maravilloso que es la vida sin Dios, o de mostrarte otros dioses, o que tú le entregues tu vida a no sé qué actividad, persona, situación, cosa, lo que sea. Hay mucha gente que trata de confundirnos y nosotros debemos ser fuertes, firmes en el Señor, reconocerle siempre y decir no, esto no es lo que dice mi Padre en su palabra, porque siempre toma de base la Biblia, su palabra, ahí viene todo. Y si no viene en la Biblia es porque es algo diferente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en lo que nos comparten ahora. Y bueno, pues a lo mejor a ti tú has sido de esos que han endurecido su corazón. ¿Has endurecido tu corazón? ¿En qué situaciones? ¿En qué momentos? ¿Había alguien que te hablaba del Señor constantemente y tú no hacías caso, no querías hacer caso o aún sigues como un poco incrédulo, incrédula? Es el momento en el que el Señor hoy te dice que le dejes entrar. Ese corazón duro, el Señor lo va a transformar en un corazón de carne, pero debes dejarlo entrar, aceptarlo, reconocerle que Él es Dios, que Él es el Señor, como dice su palabra. Y pues a Cristo también. Y pues bueno, cualquier otra situación y pregunta me la puedes escribir. Yo te comparto lo que a mí me dice el Señor y espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regala, Señor, un día más en el que podemos leer tu palabra libremente, Padre, que podemos despertar, movernos, levantarnos, Señor, empezar nuestro día, nuestras actividades, pero todo, Señor, siempre teniendo en mente que es para gloria de tu nombre, Señor, para tu plan perfecto, que siempre todo lo que tú permites en nuestra vida sea para eso, para glorificar tu nombre, Padre, para reconocerte, saber que todo proviene de ti. Y si tenemos dudas, Señor, si tenemos dudas de algún milagro que ha pasado o de la gente que está alrededor de nosotros, que realmente no sabemos si vienen de ti o no, Padre, que nos des paz, paz en medio de esas situaciones de duda. Y ya así sabremos que eres tú, Señor, que eso es lo que tú quieres para nuestra vida, Padre. Y yo oro, Señor, por la persona que esté escuchando esto, que en verdad conozca de ti, abra su Biblia y conozca de ti, conozca lo que tú tienes para su vida y que pueda reconocerte y aceptarte como su Señor y su Salvador. Que ese corazón duro que tienen lo transformes en un corazón de carne, Señor, como dice tu palabra, y que toda situación difícil que se presente, Señor, ellos puedan voltear
a verte, a reconocerte y a entregarte todo ese dolor, toda esa situación complicada, que tú eres el único, Señor, que puede transformarlo para bien. Yo dejo a la persona que esté escuchando esto, Señor, en tus manos para que transforme su vida, Padre, y sea glorificado tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues aquí dejo este audio para que tú lo puedas compartir, para que lo escuches nuevamente. Te repito, no soy experta, pero el Señor me ha hablado de maneras muy bonitas, muy diferentes. Y pues para que sepas, también yo estoy en un grupo, formo parte de un grupo de oración. Estas reflexiones también son pues compartidas y todo siempre con una guía, con nuestro pastor y con la guía del Espíritu Santo también. Y si esto te da paz, pues compártelo, vuélvelo a escuchar. Que el Señor sea contigo en este día con tu familia y nos vemos mañana. Dios te bendiga.